Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 31. El despertar de una nueva vida. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, 4 al 5. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en Matemáticas. Realizó asimismo diplomados como Diplomado en Estudios Pastorales, Diplomado en Exposición Bíblica. Estudió licenciatura en Teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, hermana Carolina. Buenos días. ¿Cómo van todos? Gracias al Señor, bien. Buenos días. Me alegra mucho. Perdóneme nuevamente mi voz, que apenas estoy saliendo de esta gripa que tuve estos días. Bueno. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos pues nuestro devocional matutino. El título del devocional del día de hoy es El despertar de una nueva vida, de marzo 31, y nos va a dirigir el pastor José Yesid Campo. Así que adelante, mi hermano. Buenos días de nuevo a todos ustedes, amados hermanos, y las personas que hoy visitan este espacio por primera vez. Un saludo y qué bueno que están con nosotros. Que la gracia del Señor nos cubra hoy y su misericordia alcance nuestras vidas. Muy buen día, pastor. Que Dios continúe bendiciéndole. Amén, hermana, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, por su buena bondad, hoy disfrutaremos de esa promesa del Señor, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Muy bien, entonces les invito a que primeramente demos gracias a Dios en oración reverente en el lugar donde estamos ahí cada uno y encomendemos en las manos del Señor tanto este día que estamos comenzando como esta semana de labores que por su voluntad podemos iniciar. Entonces, inclinemos ahí nuestro rostro y con mucho respeto y reverencia, oremos juntos al Señor. Y digámosle, Padre amado, aquí estamos, Señor, comenzando este día, este grupo de personas que por tu voluntad estamos aquí, por tu soberanía, Señor. Y puestos de acuerdo, le decimos, Señor, gracias por este día que nos das, por permitirnos abrir los ojos y tener fuerzas para movernos, para respirar, Señor, solo por tu voluntad. Hoy muchos no amanecieron, Señor. Hoy, ayer y en el transcurso de la noche muchos partieron de este mundo a ese destino final que solo tú conoces y has establecido para cada hombre, Señor. Tú sabrás en dónde están cada uno de los que han partido. Y por tu voluntad estamos nosotros hoy aquí, disfrutando de un día más, del regalo de la gracia, la misericordia, la vida y la salud que tú nos das, Señor. Regalos que vienen de tu mano. Gracias te damos, Señor, por la semana que terminó y por el día de ayer. Ese primer día de la semana que es el domingo y que la iglesia ha establecido, Señor, para que nos reunamos obedeciendo así tu palabra, las santas escrituras, donde tú nos dices en tu voluntad soberana que nos reunamos, que nos congreguemos
en ese lugar que cada iglesia local ha establecido para ello, para rendirte culto y adoración a ti, Señor. Y ayer lo pudimos hacer. Gracias porque nos pudimos ver con nuestros hermanos, orar juntos, tener comunión, sí, cantar juntos, con alegría, Señor, y dar de nuestras ofrendas, de lo que tú nos has dado, y recibir tu palabra para la santidad de nuestras vidas. La palabra que anunciaron ayer tus siervos, para que la gloria de Cristo y la santificación del cuerpo local, que es la iglesia del Señor. Gracias por ese día que nos diste, Señor, ayer. Y Padre, estamos aquí comenzando entonces una semana de labores. Hoy es primer día de semana de labores en ese sentido, Señor. La semana siempre comienza con el primer día que es para ti, para adorarte, y posteriormente el inicio de nuestras labores, Señor. Y hoy estamos comenzando semana de labores. Te pedimos perdón también por nuestros pecados, Señor, por las ofensas que hemos cometido en palabra, en pensamiento, en obra, porque la gran verdad que hemos aprendido, Señor, desde la Escritura, es que aún somos pecadores y que vivimos solo por fe y por gracia, Señor. No somos perfectos, porque no hemos sido glorificados, no hemos sido aún transformados, Señor. Y nuestra vida cristiana verdadera consiste en una lucha constante, llenos de tu espíritu, viviendo por fe y por gracia, como lo dice tu palabra. Y lo dijo el profeta: el justo por la fe vivirá. Y aquí estamos, Señor, reconociendo delante de ti que te hemos ofendido, que hemos ofendido al hermano, al prójimo, en palabra, en pensamiento y en obra, pero al mismo tiempo, Señor, que hayamos reconocido, porque tu espíritu en nosotros nos redarguye de pecado, nos convence, para que nos arrepintamos, para que confesemos nuestros pecados unos a otros, para que perdonemos y seamos perdonados, para que tú nos perdones también, Señor. Porque la gran verdad de la palabra para nosotros: quien no perdona, no espere recibir perdón. Por eso, Señor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tu espíritu nos siga guardando en el temor para practicar esta gran verdad, Señor. El arrepentimiento, ese regalo, ese don que tú nos has dado, Señor, para poder, Señor, presentarnos delante de ti humillados, reconociendo nuestra naturaleza caída que aún tenemos todos, Señor. Corazones impuros que aún tenemos todos, Señor, para que tu gracia, Señor, nos guarde cada día y aprendamos así a depender de ti, Señor, para ver tu gloria, tu poder, ese milagro, Señor, de tu misericordia cada día en nuestras vidas. Hoy, Señor, en este tema que vamos a tratar, precisamente, Padre, recordamos este asunto vital para desarrollar una fe sana, una fe bíblica, tener siempre presente que somos nosotros, que significa la gracia y la fe para poder vivir aún estando en este mundo caído y aún siendo nosotros pecadores arrepentidos, llenos de tu gracia, Señor, para comprender el camino de la fe, que es vivir por fe mientras estamos aquí, Señor. Gracias por ello. Danos tu palabra. Te decimos, Señor, cuando tú me permites compartir este espacio con mis hermanos, háblanos, que tus siervos escuchan. Y siempre es necesario pedir humildad para escuchar con humildad tu palabra, Señor. Porque tu palabra no se debe recibir con un sentido de orgullo, de prepotencia, de autosuficiencia y creer que ya no necesito saber, aprender nada porque ya todo lo sé y lo he leído. Quita de nosotros ese tipo de pensamientos y haznos humildes para recordar. Siempre es bueno ser recordado, Señor. Para las personas que están escuchando por primera vez el mensaje del Evangelio en las iglesias, en este espacio, para que con humildad, Señor, el corazón dispuesto por tu Espíritu reciba con humildad tu palabra y transforme el corazón, cambie la vida, que tu palabra nos transforma, nos redarguye, nos corrige, nos prepara
Haznos humildes para ello. Y digamos siempre, hoy recordé lo que yo ya sabía y qué bueno recordar. Hoy aclaré, profundicé, vi más cosas que no había visto. Siempre habrá un propósito de crecimiento, de bendición, de santidad y para crecer en fe, Señor, en la comprensión cada vez más profunda de tu palabra. Haznos humildes para ello, Señor. Quita de nosotros todo orgullo y autosuficiencia que inhibe que esto sea así, Señor. Decimos por eso, puesto de acuerdo este hermoso grupo, háblanos, que tus siervos escuchan con humildad tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos y todos puestos de acuerdo te decimos, Señor. Amén y amén. 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 Hermanos, Amén. algunos de ustedes entonces, por favor, que nos compartan la lectura. Hermana Luz Dari, hermana Gracia y Paz para Sí. usted, hermana, nos Amén. comparte la lectura. Sí, Señor. Marzo 31. El despertar de una nueva vida. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, 4, 5. Algunos afirman que el problema de la humanidad no es que seamos pecadores, sino más bien que estamos enfermos. Si tan solo pudiéramos encontrar la atención, la medicina o la tecnología adecuadas, entonces nuestra vida sería transformada y estaríamos bien, porque seguramente el hombre es bueno en esencia y su naturaleza no es pecaminosa. Al menos así razonan ellos. Sin embargo, según la Biblia, la única explicación adecuada para el problema que enfrentamos es que el hombre está muerto espiritualmente. Ni siquiera es que estemos enfermos espiritualmente. Fuera de Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. ¿Y qué puede hacer un muerto para darse vida a sí mismo? Nada. Así pues, tú y yo literalmente tenemos un serio problema, a menos que haya algunos que puedan traspasar nuestra falta de vida y por medio de sus palabras vivificarnos. Por supuesto, este es el gran mensaje del cristianismo. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 22. La mejor ilustración física de esta realidad espiritual es la historia del día en que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Imagina la escena. Lázaro había muerto y todos lo sabían. Llevaba enterrado 4 días. Sin embargo, Jesús se acercó a la tumba y dirigiéndose al muerto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y Lázaro salió. ¿Cómo obtuvo vida Lázaro? Como resultado de la voz de Dios, el único que puede hacer que los muertos espirituales oigan. Tal como Jesús dio vida al cadáver de Lázaro, también puede infundir vida a la condición espiritual de muerte del ser humano. En términos espirituales, somos cadáveres, tan muertos y en proceso de putrefacción como lo estuvo Lázaro en la tumba. Sin embargo, cuando Dios escoge hacerlo, Él pronuncia una palabra y nos da vida. El compositor lo expresa de esta manera. Su nombre trae consuelo y paz. Nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es. Vida da al pecador. No debemos pensar demasiado de nosotros mismos. En nuestras propias fuerzas y sabiduría estamos muertos. Nunca podemos pensar demasiado de Jesús. Él y solo Él es la razón de nuestra vida. Tampoco debemos pensar poco del llamado de compartir su evangelio a los que están a nuestro alrededor, porque hemos recibido el gran privilegio de ser el medio por el cual Jesús llama a los muertos a salir de la tumba espiritual y a descubrir la vida eterna con Él.
¿Quién te está moviendo él a hablar hoy, a hablarle hoy? Para complementar, Ezequiel 37. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, amada hermana Luz Dari. Bueno, mis hermanos, el despertar de una nueva vida. Así tituló Alista y de ese tema para el día de hoy, este devocional tan hermoso que nos recuerda grandes verdades. Como dije en la oración, que es necesario tener siempre presente a causa de nuestra carne, que aún tenemos y bastante, a causa de que aún tenemos un corazón impuro, aún nuestros pensamientos no son puros, aún somos pecadores. Una cosa es entender que hemos recibido la gracia, que vivimos por fe, y otra cosa es la realidad de lo que es el hombre, que es la invitación que hoy nos hace la devoción. Visita el autor Efesios 2, versos 4 y 5, esa porción que sé que cristiano que se respete ha leído esa porción. Y aún sin ser cristiano, yo creo que lo que dice esos versículos se ha escuchado hoy en mucho contexto, en mucho espacio, porque hoy en día los mensajes de la Biblia se anuncian por todos los medios, en alguna forma, de alguna manera, en todos los campos. Y dice el apóstol Pablo, esa carta escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, tiempo pasado, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Resaltar allí, estábamos muertos. Nos dio vida únicamente con Cristo. Y dice, por gracia habéis sido salvados. Esa gran pregunta que nos hacemos para enriquecer este devocional en el contexto de esta página que nos regala esta ahí. ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? Porque es una realidad, hermanos, que el Evangelio se debe recibir, se debe escuchar, se debe creer para poder ser salvos. De entrada, recordemos esto: nadie, ningún hombre, ninguna persona puede ser salvo, puede creer que es salvo sin el poder del Evangelio. Y antes de que eso suceda, que el poder del Evangelio lo salve, esa es la pregunta que hoy meditamos en este contexto. ¿Cuál es esa condición que tienen los hombres? Y si creemos hoy que nosotros somos cristianos verdaderos, entonces recordar cuál era nuestra condición antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo. Y es en la cual permanecen hoy la gran mayoría de las personas. Recordemos Génesis 6, versos 3 a 5, dentro de los muchos pasajes bíblicos donde podemos encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Cierto? Hay muchos, y este es uno muy significativo. Dios dijo desde el comienzo. ¿Quién nos está hablando Dios? En su santa palabra, Génesis 6. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mire cómo nos describió Dios desde el comienzo. Claro que esto fue después de lo sucedido en el después que pecamos, que desobedecimos al Señor y caímos en pecado, después de que se rompió el pacto de obras. Dios dijo que nosotros éramos en adelante carne, así lo dice el verso 3, porque ciertamente el hombre es carne, y entendemos teológicamente esa palabra carne, a lo que es pecado, maldad, oscuridad, etc. Y dice ahí Génesis, más serán sus días 120 años. El verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron
los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ese versículo 4 hoy no es el tema, pero el versículo que sigue, el 5, es trascendental. Y dijo, y vio Dios Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y mire cómo describe Dios el corazón del hombre. Dice la escritura, ahí me está acompañando usted, Génesis 6:5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué no dice aquí la escritura? Aquí no dice que algunos designios de algunos pensamientos, de algunos corazones, de algunos hombres. No dice eso, en ninguna versión dice eso. Por lo contrario, que hay una generalidad, que hay un universalismo y ningún hombre está exento o está fuera de este grupo que aquí podemos entender. Todo designio, todos los pensamientos, todos los corazones de todos los hombres, de continuo era de vez en cuando hacer el mal, ni siquiera dice eso, de continuo solamente el mal. La Biblia presenta entonces al hombre, y hay muchos otros pasajes, y recordamos, no solo como un ser pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Y esto lo dijo directamente el mismo Señor Jesucristo, fue anunciado por los profetas. Esta condición en que se encuentra el hombre, Cristo la dijo, y el Evangelio de Juan nos muestra muchos versículos al respecto. Cristo dijo en Juan 6:44 que nadie puede venir a él, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, a no ser que el Padre lo traiga. Esa incapacidad del hombre lo explica la Escritura y aquí Génesis 6 nos ayuda a entender y fundamenta las palabras de Jesucristo. Pablo dice a sí mismo en Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12, que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo. Recuerdo una enseñanza, creo que es del pastor Sur Michelén, acerca de este tema. Y dijo él aquel día, escuché ese sermón de la Sur, que un niño le preguntó a su papá, papá, ¿es verdad que cuando Cristo venga se va a llevar a todos los hombres buenos y que todos los hombres buenos van a ir al cielo? Entonces el papá le dijo, sí, todos los hombres buenos van a ir al cielo. Lo que pasa es que ningún hombre es bueno y si por su propia naturaleza los hombres buenos van a ir al cielo, el cielo estará vacío. Y entonces en paz empezó a explicarle qué es lo que sucede. Espero que hayamos entendido eso. Si por nuestra propia naturaleza Dios está esperando que al cielo lleguen los hombres buenos, su casa estará vacía. Porque Pablo dice, no hay quien haga lo bueno. No hay un solo justo, ni siquiera uno, ni uno solo que entienda o que busque. Lo dijo Pablo, lo dice toda la Biblia, lo dijo Dios en Génesis, Cristo lo reafirmó en Juan y en otros versículos, por donde quiera que leamos la Escritura, para tratar de buscar algo que nos dé esperanza de que nosotros sí podemos, es un fracaso total. Muchas personas buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, como la paz interior, que está de moda esa palabra hoy en día, la felicidad, la armonía, y sobre todo el tema de la paz, que está de moda. Pero ningún ser humano busca al Dios verdadero de la Biblia por su propia inclinación natural. Y la respuesta y la explicación es porque ningún hombre, ningún ser humano nace en este mundo, viene a este mundo con vida espiritual.
Venimos a este mundo con vida biológica, es decir, nacemos con vida biológica solamente. Respiramos, nos alimentamos, nos nutrimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo biológico vital en que nacemos y están todos los seres humanos. Pero todos están muertos espiritualmente, como lo dice la Escritura. Y Alistair lo dice aquí en estos dos primeros párrafos, porque esa es la gran verdad. Ni siquiera enfermos, ni siquiera en estado de coma, no. Todos los hombres nacemos muertos espiritualmente. A mí me gusta siempre poner ese ejemplo cuando predico y toco este tema en la iglesia, porque es que, mire, nosotros tenemos que tener claro este asunto porque nos engañamos nosotros mismos con odas y poesías y frases que suenan muy románticas y elocuentes, me refiero. Todo cuando decimos nacemos en este mundo se refiere desde el instante incluso en que somos fecundados en el vientre de nuestra madre. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. ¿Y a qué se refiere ese versículo? En el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo y se unen estas dos células vivas para producir un ser vivo llamado hombre, desde el momento en que sucede la fecundación, se genera ya un ser humano, ese milagro de la vida de Dios. Ya ese ser humano, ese cigoto, creo que se le llaman en biología, ya es un ser humano y ya es un ser pecador y ya está muerto espiritualmente. Porque el hombre en su estado natural está muerto. La mujer en su estado natural muerto. Un muerto más otro muerto, resultado, otro muerto. Es imposible que en el estado natural un ser muerto con otro ser muerto se unan dos seres muertos y produzcan un ser vivo. Eso es imposible. Entonces dos muertos producen más muertos espiritualmente. Y esa es la gran verdad. Entonces, cuando un bebé nace, así lleve 5 minutos de nacido, tan bonito, esa piel rosadita, arrugadita, tan hermosos ojos pucheros que hacen, es un ser que está muerto espiritualmente. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que salir del engaño, ustedes saben a qué me refiero. En este caso, de esto que estoy recordando hoy, ¿qué estamos diciendo? Que todos los bebés son angelitos que han llegado del cielo. Y si se llegan a morir, son angelitos que se vuelven para el cielo. Eso es una vil mentira. Ningún ser humano es un ángel. Ni ningún niño cuando se muere se convierte en ángel y allá hay angelitos que se entierran. Recuerdan, hermanos, en estos días que se celebró un aniversario más de aquella tragedia que sucedió en Bogotá cuando esa máquina excavadora aplastó ese bus de los niños, que murieron todos esos niños en ese bus, 20 y tantos niños creo. Y ahora recientemente, el año anterior, celebraron un aniversario más y abundaban los mensajes por los noticieros. Yo sé que todos los vieron y dijeron, yo no recuerdo el número, voy a dar un número cualquiera, a estos 25 ángeles que hoy están en el cielo. ¿Cómo les parece ese engaño? Y la gente le encanta escuchar eso. Pero eso es una vil mentira. Y nosotros tenemos que corregir eso si algún día también llegamos a creer eso. Ningún hombre es un ángel. Pues nadie se convierte en ángel cuando se muere, por favor. Eso es ridículo. Hermanos, la gran verdad de la Escritura, nosotros somos seres pecadores, que nacemos muertos y permanecemos muertos y seguiremos muertos. Y si Dios no hace algo en su voluntad soberana, moriremos muertos y quedaremos muertos eternamente, a menos que Dios haga algo en su buena bondad, en su buena voluntad, su misericordia y en su gracia. Y la Biblia nos enseña que Él así lo hace. Lo hace con todos los hombres. La Biblia nos enseña que ahí es donde recordamos que se nos ha enseñado en nuestras iglesias la hermosa doctrina de la elección incondicional de Dios y de la predestinación, que hoy en día a muchos cristianos, lo digo con respeto, carismático neopentecostal, no le gusta escuchar. La gran verdad del hombre que Alistair nos lleva a meditar hoy
Me gusta otro ejemplo, otra metáfora para que entendamos esto y recordemos. Si ponemos a un buitre a escoger entre carroña o semillas de girasol y le ponemos ambos alimentos en 2 platos, el buitre se acerca y siempre escogerá comer la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma y ponemos carroña y semillas de girasol en 2 platos, la paloma siempre escogerá las semillas de girasol. Cada uno de estos 2 animales, y así actúan todos los seres, actúan conforme a su naturaleza. Para que el buitre pueda escoger las semillas de girasol como las escogió la paloma, su naturaleza, permítame uso un término, su naturaleza buitresca debe ser palomizada, debe ser transformada. Primero que todo, mientras eso no sucede, el buitre seguirá escogiendo carroña. Y la paloma, por su naturaleza de lo que ya es, escogerá siempre las semillas de girasol. Asimismo es el hombre. Los hombres están muertos, porque así nacen en este mundo, siempre escogerán el camino de muerte. De su propio instinto natural, nunca decidirán en su propia naturaleza escoger a Dios, acercarse a Dios, decir yo soy un pecador, etcétera. No lo harán nunca, a menos que Dios con su espíritu obre, transforme y convenza de pecado. Y eso es a lo que hoy se ha puesto de moda, lamentablemente, mucho contexto religioso, cristiano o de cualquier otro tipo de religión. Le llamamos y le podemos llamar el decisionismo contemporáneo de hoy. Y en eso han convertido, entre comillas, la fe en una decisión del hombre, de la cual el hombre tiene poder y autoridad para ello. Hermanos, antes de buscar la voluntad de Dios para el futuro, porque eso es lo que les interesa, deciden creer en Dios para que les arregle el futuro aquí presente, ¿no? Me refiero, mientras estamos aquí. Pero la gran verdad es que antes de buscar la voluntad de Dios para el futuro, necesito estar viviendo su voluntad en el presente. Pero como no conocen la voluntad de Dios en el presente, creen estar caminando por el camino que es, pero están ciegos, equivocados. Si nuestra relación diaria con Dios es casi inexistente, nula prácticamente, como sucede con muchas personas lamentablemente, no podemos pretender usarlo a Él, porque eso es lo que hacen o se autoengañan. Están usando a Dios, no podemos usarlo como un astrólogo para que nos revele el futuro, porque eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y a eso es lo que le llaman cristianismo, lamentablemente. Asimismo ocurre con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogerá el pecado en su estado humano. Porque esa es la inclinación natural del corazón del hombre, su estado natural. Sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento que es conforme al Evangelio y fe que produce la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. No dice la fe viene por recibir el milagro, por etcétera, etcétera, cualquier otra gran cantidad de cosas. No, la fe viene por el oír la palabra. Una gran verdad que debe ser clara y recordarla siempre. Y cuando estemos nosotros evangelizando a una persona, nadie puede ser salvo sin escuchar ni creer en el evangelio. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo. Grabemos siempre esto y tengámoslo presente a toda hora. Nadie podrá ser un hijo de Dios. Nadie podrá ser salvo sin escuchar el evangelio y creerlo, porque muchos lo escuchan. Porque hoy en día, debido a la tecnología y a los medios de comunicación,
Es una realidad que el evangelio en alguna forma está siendo anunciado por muchos medios, por todas partes. Entonces la gente lo está escuchando, lo está viendo, lo está leyendo en alguna medida, de alguna forma, repito. Pero ahorita ahí es que creer, que sea depositado en el corazón, en la mente, para que cambie, transforme. Recordemos lo que dice Pablo en su carta. Toda la escritura, todo el evangelio, toda la palabra es sinónimo ahí. Es útil para corregir, instruir, redarguir, preparar al siervo de Dios para la buena obra. Y dice otra porción, la fe viene por el oír la palabra que se siembra en el corazón y el Espíritu Santo hace esa obra. Hermanos, sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 40. Juan 5, 40. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Mire Jesús cómo nos reafirma el tema hoy de devoción. Juan 5, 40. Nos dijo a los seres humanos, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ah, pastor, pero mire ese poco de gente que va a tales iglesias y mire cómo van y buscan a Cristo y lo reciben en su corazón, hermano. Esas son decisiones de hombre. Y como le dijo Jesús un día también a otro grupo de personas, ustedes me siguen solamente porque les di de comer. Y van es por una hazaña. Así como se la pidió Herodes a Cristo, solamente quería ver el milagro. Haz un milagro. Eso le dijo Herodes a Cristo cuando lo llevaron ante él para que lo juzgara. He escuchado, hijo, lo vemos en las películas, en Semana Santa, y Herodes le dijo, tú eres el Mesías, Jesús. He escuchado que haces milagros y hazañas. Haz un milagro. Y eso es lo que anda buscando la gente. Jesús lo dijo. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Lo buscan para que les dé de comer, para que los sane, para muchas otras cosas. No para que den vida. La sustancia del texto citado radica aquí en esto, que ningún hombre por su naturaleza jamás vendrá a Cristo, porque Jesús ahí lo dice. No quieren venir. Los hombres por su propia naturaleza no lo harán. Nunca lo harán. Nunca. A menos que Dios haga algo en el corazón. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo. Y además tampoco puede. No quiere hacerlo, ni puede hacerlo. Por esas dos cosas. No puede hacerlo y quiere hacerlo. Esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo. Recuerde también para los que toman nota, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que dijo Jesucristo. Es imposible que vengan a menos que Dios los traiga. Yo hoy estoy convencido que estoy en los brazos de Jesucristo, como sé que todos los que estamos compartiendo aquí. Y si hay personas nuevas que están escuchando por primera vez hoy estos temas, este tema, y está entendiendo por la misericordia de Dios, entonces a comprender esta necesidad, esta situación lamentable del hombre que hoy estamos meditando, y el Señor con su poder, con el poder de su Espíritu, si tú estás escuchando por primera vez esto, te va a llevar en una verdadera conversión, en una verdadera regeneración, para que clames al Señor misericordia y gracia, y Él te entregue en los brazos de Jesucristo, y produzca Él con su poder, con su palabra, una nueva creación, un nuevo hombre. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios, porque eso fue lo que le vendió el diablo al hombre. Sabe él que si comen de ese árbol, serán como él.
Y eso ha sucedido hasta el día de hoy. El hombre quiere ser su propio Dios. No quiere que nadie lo gobierne. No quiere someterse a ninguna autoridad. No quiere rendir cuentas a nadie. Esa es nuestra lucha y eso es lo que le gusta a nuestra carne. ¿Y por qué tengo? Siempre la pregunta. ¿Y por qué tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que rendir cuentas? ¿Y por qué tengo que dar explicaciones? Y todo ese discurso de todas estas frases que todos conocemos y que incluso hoy nosotros muchas veces de pronto hemos pecado. ¿Y por qué es que le tengo que dar explicación a mi pastor? ¿Y por qué es que tengo que hacer lo que la iglesia me dice? Aún siendo cristianos forman parte de nuestra lucha. Es a eso a lo que llamamos y se le llama teología y todo este pensado también depravación total, ¿cierto? O corrupción radical. El hombre está depravado, totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente dañadas, afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones, etcétera. Ese diagnóstico que Dios nos da en esa condición humana que acabamos de leer hace un rato. Pablo atribuye el dramático sobresaliente, permítame decir, cambio que ha tenido lugar tanto en su vida como en la de los demás, debido a la misericordia, el amor y la gracia de Dios. El amor que Pablo aquí nos cita en Efesios 2, 4, 5, que es el versículo que cita Alistair en este devoción. El amor es básico y hay que entenderlo conforme a la Escritura, es decir, es el más amplio de los términos, permítanme, de lo que cita aquí Pablo en Efesios 2, de 4 a 5. Pablo dice allí, creo que en todas las versiones dice casi lo mismo, Dios siendo rico en misericordia, por causa de su gran amor, con que nos amó, más adelantico dice, nos vivificó. Este amor de Dios, que Pablo nos cita aquí, es tan grande que desafía a todas las definiciones. Podemos hablar de él como con una ternura de parte de Dios hacia sus elegidos, porque así decidió el Señor hacerlo sin que ninguno lo mereciera. Pero aún todo esto es, digámoslo así, como tartamudear. ¿A qué me refiero? Aquellos y solamente aquellos que lo experimentan saben realmente lo que es, aunque nunca puedan entenderlo en toda su extensión, porque el amor de Dios es tan profundo, tan ancho, que nunca lo podemos entender completamente, solamente lo recibimos y su amor nos ha transformado. Es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Pablo en Romanos 5:5. Su amor hacia nosotros, decidió amarnos, personas muertas, caídas, que no hacíamos sino ofenderlo, no hacemos sino ofenderlo, porque aún, como se ha enseñado en este devocional, ser cristiano verdadero no significa que ya no se cometa pecado. Eso no es ser cristiano, o sea, al contrario, es alguien que lucha con su pecado. Gracias que ha usado el pastor David Torres y otros hermanos que hemos compartido. ¿Sí? Nosotros aún no hemos dejado de pecar. Han cambiado muchas cosas en nuestra vida, sí. No somos los mismos de antes, claro que sí, porque ha habido un cambio por la gracia de Dios. Pero aún somos pecadores, aún lo somos. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, el amor del cual nadie ni nada nos podrá separar, como dice Pablo también en Romanos 8. Ese amor de Dios hacia nosotros, no es de nosotros hacia Dios. Ninguno de nosotros puede amar a Dios aún como se debe amar. Ninguno de nosotros, ningún cristiano verdadero puede amar a Dios como se debe amar a causa de que aún somos pecadores. Lo amamos, sí, pero no como se debe amar. Aquí es donde la gracia de Dios
cubre aún nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras faltas. Esa maldad que hoy se medita en este devocional, esa maldad y estado de muerte de los hombres, solo tiene, por lo tanto, solución en el Evangelio, como lo dije hace un rato. No hay esperanza para ningún hombre fuera de Dios, fuera de Cristo, fuera del poder del Evangelio. No hay esperanza. Si hemos abandonado al Creador, como así ha sucedido, si lo hemos ofendido, como así ha sucedido, y es Él quien nos condena, se sigue que solamente Él puede ofrecernos la solución y Él es el que ofrece la solución. Solo por medio de Él podemos ser perdonados, transformados, redimidos, resucitados. Solo por medio de Él. Esta situación puede ser reparada y restaurada solo por medio de Él. Por eso está clara esta verdad. Y esta sección del día de hoy es bueno meditar, porque a veces se nos olvida y nos confundimos. Como lo dije ayer yo en la iglesia, entre las muchas frases, toqué algo parecido. Hay veces el hecho de que somos cristianos, que ya somos miembros de una iglesia, que leemos la Biblia, que estamos comprendiendo la Biblia, lleva a creer que ya ahora sí somos moneditas de oro. No, hermanos, ninguno de nosotros es todavía monedita de oro. No, nosotros somos pecadores arrepentidos todavía. Y estamos en esa lucha. El Evangelio ofrece perdón de pecados. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Vida eterna, salvación. No soluciona los problemas. Como dicen muchas frases hoy, paganas, y lo digo con respeto, paganas en muchos carteles y pancartas y anuncios. Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. No, no. Me gusta una frase que es contraria. Cuando por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, nosotros somos convertidos al cristianismo verdadero bíblico. Somos transformados por la gracia de Dios al verdadero camino de santidad. Por el contrario, allí es donde comienzan nuestros problemas. Antes no teníamos problemas porque estábamos muertos. Nos daba lo mismo 8 que 80. No comprendíamos el pecado, la gravedad del pecado y mucho menos qué iba a pasar con nosotros. Cuando comprendemos toda esta verdad, cuando somos transformados, cuando Él nos abre los ojos, los oídos, el entendimiento y comprendemos la gravedad de todo este asunto, allí es donde comienza nuestra guerra. Allí es donde comenzamos a tener problemas, porque nos volvemos enemigos del mundo. Entonces eso es mentira. Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. No, Señor. Comienzan los problemas. El Evangelio de Cristo ofrece perdón de pecados, salvación, vida eterna. Comenzando por el pecado de haberle dado la espalda a Dios. Así era nuestra condición. Ofrece también el Señor un cambio de corazón a los hombres. El Evangelio de Cristo es la única solución a la maldad de los hombres. ¿Cuál es el problema de los hombres hoy en día? Y muchos responden, el desempleo, la salud, la ignorancia, o sea, la educación, la seguridad, y sacamos una lista de cuestiones humanas y muchos creen en sus propias opiniones que ese es el problema hoy de nosotros. Conforme a las escrituras, hermanos, eso no son los problemas de nosotros. Tenemos esos problemas, sí, pero ese no es el principal problema. Esos son problemas, repito, sí, esos son problemas, pero no es el principal problema. El principal problema del hombre se llama, que le dio la espalda a Dios, se llama pecado. La gracia que ofrece Cristo es la única esperanza para este mundo caído, para los muertos. Es la esperanza que tenemos nosotros, que llegó a nuestra vida por decisión soberana de Dios, por su voluntad. La gracia de Dios de la cual se hace mención en esta declaración, en la Escritura, y hoy meditamos también, es la que nos salva,
nos cambia, nos transforma, nos hace nueva criatura. Como dice la Biblia, como dijo Pablo, por gracia habéis sido salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, un don de Dios, no de nosotros. Un don de Dios, no de nosotros. Es su amor. Es su amor. La gracia de Dios perdona, pero hace aún más que eso. Salva enteramente, librando a los hombres de la más grande miseria, de la condenación eterna, y otorgando a los hombres, a los escogidos de Dios, como lo dice claramente la Escritura, las bendiciones, las promesas que nos da el Evangelio, la vida eterna para el alma y la promesa de recibir un cuerpo incorruptible un día, porque este cuerpo hay que devolverlo a la tierra. En este cuerpo no podremos ni pasaremos la eternidad. Todo eso lo entendemos en el mensaje del Evangelio. Ser salvo por gracia es lo opuesto a ser salvo por méritos, como muchos creen también hoy en día, lamentablemente. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Si hay algo que debemos hacer conforme a la Escritura, sí, hay algo y tenemos una tarea y una responsabilidad, sí, claro que sí, pero hay que comprenderlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer, pastor? Arrepentirnos, pero para eso somos capacitados porque ese es un don de Dios. ¿Y qué más tenemos que hacer? Luchar con el pecado. Eso es lo que estamos haciendo, porque eso es ser cristiano, alguien que lucha con el pecado. Que no es que entender que no es por obras, entonces ya me salvó, ahora me siento aquí en el sillón a esperar que me lleve. No, hermanos, hay tareas que hacer. Para eso es que somos capacitados, porque en estado de muertos como estábamos, no podíamos hacer nada. Fuimos resucitados, recibimos su gracia, su misericordia, fuimos transformados por el poder de su evangelio. Ahora sí, hagamos la tarea que nos corresponde. Luchar con el pecado, enfrentar esta guerra que tenemos con la maldad, arrepentirnos, y esa tarea es la que nos corresponde hacer a nosotros. Recordemos muchas de las frases que Cristo le dijo a muchas personas. Le dijo, vete y no peques más, esa tarea es nuestra. Él le dijo, bueno, siéntese y espere que yo venga por usted, esté tranquila. Nunca dijo eso el Señor. Nos mandó a hacer una tarea, incluso ese día antes de subir a los cielos también nos dejó tarea. ¿Cuál? Vayan y hagan discípulos, tenemos que estar haciendo esa tarea, esa es para toda la iglesia. Eso no es solo para los pastores. O sea, hay tareas que hacer, pero refiriéndonos en sí a la salvación, es solo por gracia, no depende de nuestras obras. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Algo bien importante también, ya para ir terminando, los cristianos ya no estamos, por lo tanto, no debemos estar, ni estamos dominados por la misma mentalidad de este mundo. ¿Cómo es la mentalidad de los hombres de este mundo? De muchas formas, mentes ególatras, ¿sí? Llenas de avaricia, de envidia, ¿no? Somos transformados, hermanos. Somos transformados. Y cuando ese tipo de tentaciones y caemos en esos pecados, aquí es donde debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Y si vemos que nos está costando trabajo, porque es que esa carne es, mejor dicho, insistente, esa no se cansa y tiene fuerza. Allí es donde somos acompañados de los hermanos y pedimos ayuda. Hermanos, ayúdenme, no he podido con este pecado. Ayúdenme en oración, consejo. Como dijo un pastor, le escuché, cuando yo caigo en pecado, salgo en busca de ayuda de mi hermano y le grito, predícame el evangelio de nuevo, porque he pecado. Al pastor Marcelo, Puerto Rico, le escuché esa enseñanza aquel día, qué hermoso. Cuando estoy en pecado, caigo en pecado, que alguien me predique el evangelio, porque el evangelio es poder. Me encanta eso. Ahí es la importancia de la comunión de los hermanos, estar abrazados por la iglesia, estar allí en el pueblo. Un inconverso anda en la vanidad de su mente.
la autosuficiencia de sus propias capacidades. El cristiano verdadero reconoce que sus fuerzas son muy pocas y que necesita del poder del evangelio, de sus hermanos que lo aconsejen, que lo exhorten, que lo corrijan. El cristianismo no es para solitarios. La unión y la comunión es un mandamiento. Y así se debe vivir el verdadero cristianismo. La vida centrada en Cristo, por lo tanto, nos ayuda a entender esto. Nos ayuda a entender esto, una vida centrada en Cristo. Aquel que tiene una vida centrada en Cristo posee una nuevamente comprendiendo estas verdades. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, dice la Escritura, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, dijo Pablo en Efesios 5. Aprendemos ya esas palabras de Pablo. La vida centrada en Cristo, después que hemos sido resucitados por su gracia y por su misericordia, asume que tenemos unas nuevas actitudes. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. De las muchas señales que debemos estar dando es que no nos debe molestar que se nos corrija. Si un hermano dice que es cristiano y se molesta, se enoja, se indigna cuando es corregido, el asunto está grave, hermano, porque un verdadero cristiano ama la corrección, ama la disciplina. Una vida centrada en Cristo realmente asume una nueva actitud de comportamiento. No perfecta, sino una nueva actitud. Gracias, hermano, porque me corriges. Gracias porque me exhortas. Gracias porque me muestras mi pecado, que yo en mi propia naturaleza no veo, por carne que aún tengo. Una vida centrada en Cristo se aferra a la verdad, ama la verdad, vive para la verdad, anuncia la verdad, proclama la verdad, anhela obedecer toda esa verdad. Hermanos, podemos descansar hoy, no porque conozcamos el mañana, sino porque conocemos el carácter amoroso y todas las promesas fieles de Dios que nos ha sido dada en el Evangelio. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está seguro que estamos en los brazos de Jesús. Si alguien está comprendiendo por primera vez o está escuchando por primera vez esta reflexión, dígale al Señor en oración que quiere conocerlo. Dígale al Señor que tenga misericordia de él, que derrame su gracia sobre él. Entre en ese aposento privado, doble rodillas, y conforme a lo que he podido compartir en esta mañana, se humilla ante el Señor. Quiere conocerlo, porque Él no rechaza un corazón contrito y humilde. Que le dé luz y entendimiento de todas estas verdades, que desea seguir su camino. Dígale conforme a la Escritura, si alguien por primera vez escucha esto. Quieres tener gracia conmigo, misericordia. Dios sabe muy bien que no puedes cambiar tu propio corazón. Si por primera vez escuchas esto, Él sabe. Y Él te dará un corazón nuevo. Él vino para que tuviéramos vida, vida en abundancia, vida eterna, que fue la que perdimos en el Edén. Él vino a quitar el pecado y el poder del pecado sobre nosotros. Eso lo hizo Jesucristo. Y ese regalo es lo que recibimos cuando recibimos su gracia y su misericordia. El poder del pecado, la maldición del pecado, que era la muerte eterna, fue quitada por Jesucristo. El poder del pecado fue roto de inmediato.
Y Cristo da ese regalo a todos aquellos que reciben esa misericordia y esa gracia por la autoridad soberana de Dios. Dios sabe muy bien que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, que no podemos limpiar nuestra vieja naturaleza. Él también sabe que Él puede hacer ambas cosas porque Él es el que tiene el poder para ello. Dios es el único que le puede quitar las manchas al leopardo en su piel. El leopardo a sí mismo no se podrá quitar nunca jamás las manchas de su piel, pero Dios sí se las puede quitar. Él puede crearnos por segunda vez. Él puede hacer, y Él es el que hace que nazcamos de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Aquí es donde comprendemos la profundidad de esas palabras de Cristo. Con el primer nacimiento, con que venimos todos a este mundo es imposible. Y por eso fue que Cristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, es imposible recibir esta nueva naturaleza que solo ofrece Dios, que recibimos de nuestros padres. Solamente es la condición humana y la vida biológica y la muerte espiritual. Pero Dios nos da una nueva vida y un nuevo nacimiento donde somos vivificados con el poder de su Espíritu para recibir su gracia y misericordia y la justicia perfecta de Cristo por la fe en Él, para ser ahora sí aceptos delante de Él y vivir por fe. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Así que descansemos en nuestro Señor soberano, porque Él es el que gobierna el universo. Y por su amor, solo por su amor, su gracia y su misericordia, nos dio vida y nos da vida con su Hijo Jesucristo. Nos une a su Hijo para darnos vida, para darnos su amor, para ser coherederos de ese reino que Él entregó a su Hijo, solamente por medio de su Cristo. Vamos a dejar allí, hermanos, y vamos a orar, dando gracias al Señor, encomendando sus manos este resto de día. No sé si hay alguna pregunta, aporte, hermana Carolina, si alguien escribió por allí algún comentario, aporte, si me ayuda con esa letrita. Claro que sí, pastor. La hermana Leonor escribió Juan 10. Yo soy la puerta que por mí entrar y será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Así es. Qué bueno y qué hermoso es comprender el Evangelio y ser corregidos, porque hay mucho engaño hoy en día, ¿cierto? Con esto del decisionismo. La gente cree que es cristiana porque toman sus propias decisiones y deciden ellos. La Escritura nos abre los ojos para salir de estos errores lamentables. Como dice por ahí una frase, hoy en día abundan ciegos dirigiendo a otros ciegos. ¿Y para dónde van los ciegos? Si no es para el abismo. Hay que recibir la luz de Cristo, comprender la verdad y el evangelio. Qué bueno que Dios nos tiene en ese camino. Vamos a orar entonces para terminar este espacio y darle gracias al Señor y encomendar este resto de día y semana en sus manos, por favor. Con valentía, un hermano o una hermana que nos despidan oración. Este espacio es para orar también juntos, meditar un rato la palabra y tener oración juntos. A ver, ¿quién de ustedes, por favor? Sé que todos ustedes son capaces de orar. No les dé pena, sus hermanos. A ver, alguien que nos despida en oración. ¿Quién dijo yo? Por favor, a ver. Hermana Mariluz, una mujer esforzada y valiente. Despídenos en oración, amada hermana. Damos esta semana para la gloria Señor de Dios Padre, en nuestras vidas. Señor Padre Celestial, en esta mañana, Padre, te damos muchas gracias por tu infinito amor, por recordarnos esa gracia que nos das, Señor, a través, por tu evangelio, Señor, que nos recuerdas hoy, porque nosotros
solamente envueltos en nuestros delitos, en nuestras maldades, en nuestro pecado, solo por medio de tu gracia, mi Dios. Solo tu amor infinito que nos restaura, nos regenera, Señor, este corazón, que solamente lo único que puede producir es pecado y maldad, pero a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú has hecho una obra maravillosa, regenerando nuestros corazones, trayendo, Señor, una vida nueva, que tú has hecho esa obra a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. A través de, podemos venir delante de ti a través de nuestro mediador, Jesucristo, el cual fue allí y pagó por todos nuestros pecados, nuestras culpas, porque éramos enemigos tuyos, Señor. Lo único que merecíamos era la muerte. Pero tú en tu infinito amor, en tu misericordia, nos has salvado, Señor. Nos has salvado, nos has regenerado y nos has hecho tus hijos. Gracias, Señor, por esta infinita obra que has hecho y por lo que hiciste allí en la cruz. Te damos muchas gracias, porque allí llevaste todas nuestras culpas, nuestros pecados y nos has restaurado, Señor. Nos volviste al Padre, porque éramos enemigos del Padre, pero tú nos uniste nuevamente al Padre y ahora podemos decir Abba Padre. Podemos ser esos hijos que claman a ti, podemos venir delante de ti, podemos llegar a ti, Señor, como tus hijos, Señor, y estamos seguros de lo que tú has hecho en la obra en cada uno de nosotros, esa obra magnífica y maravillosa que solamente tú lo puedes hacer, regenerar y dar una vida nueva, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, que se conectan, que reciben tu palabra, Señor, todos los días, Señor, que seas tú trayendo bendición a cada uno de nosotros. Ponemos delante de tu presencia este día, Señor, lo que tú nos estarás guiando en este día, en nuestras labores, en el trabajo, en todo, y que hoy meditemos en esa obra magnífica que tú has hecho y en esa gracia merecida, Señor. Muchas gracias, te amo. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana Mariluz, mis hermanos. Qué bueno haber compartido con ustedes. Dios nos siga guardando en su gracia, en su bondad y su misericordia. Entonces despidamos este espacio, ¿cierto? Todas las huestes de la fe, firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús Un abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Gracias, pastor. Si hay paz Amén. para todos ustedes. Dios nos guarda. Amén, igualmente. Ya para todos. Gracias por tus bendiciones. Amén.